salud, vida y bienestar. Vitaminas y sales minerales son nutrientes que nos ayudan a estar sanos y a que nuestro cuerpo pueda cumplir con las funciones vitales. Frutas como la naranja, la fresa, el plátano o verduras y hortalizas como las espinacas, el brócoli y la zanahoria tienen gran cantidad de vitaminas. Los minerales se encuentran en grandes cantidades como el agua y en diferentes tipos de alimentos como el hierro que están presentes en las lentejas o en la carne. Entonces, para llevar una alimentación saludable te recomendamos comer alimentos variados que aporten todos los nutrientes que necesitan. Haz al menos 4 comidas diarias de una cantidad adecuada. Bebe agua a menudo para mantenerte hidratado. Haz ejercicio para aprovechar el cuerpo y aprovechar aquellos nutrientes que has comido. Siguiendo estos consejos, estarás previniendo padecer enfermedades. Cuida tu alimentación para crecer sano y fuerte. Buenas tardes, les habla el doctor Carlos Baltodano Arias. Soy internista del Hospital Escuela Dr. Manolo Morales Peralta. Actualmente desempeño el cargo de jefe del Servicio de Medicina Interna. Estamos en la área de la consulta externa del hospital. Esta es una de las salas prioridad de nuestro hospital. A diario atendemos alrededor de 600 personas. Desde las 7 de la mañana estamos aquí hasta las 4:30 de la tarde, atendiendo todo tipo de enfermedad cardiovascular, diabetes, enfermedades reumatológicas y también pues las otras especialidades como ortopedia, de cirugía, que también tienen su volumen de pacientes propios de su especialidad. Bueno, mire, de manera general, las personas a veces tienen cierto riesgo de enfermarse dependiendo el grado de exposición que tengan a su estilo de vida, ya sea laboral, ambiental, aunque algunas enfermedades tienen que ver mucho con la edad, pues, con los grupos etarios, pero de manera general nosotros lo que hemos estado viendo con más detenimiento es la presencia de enfermedades de tipo hipertensiva, ¿no? Es decir, actualmente hemos visto muchos factores de riesgo en la población, por ejemplo, mucha obesidad, hay incremento en el tabaquismo, por ejemplo, pues, el consumo de alcohol sigue siendo un factor de riesgo. Es decir, estos factores de riesgo pueden incrementar la aparición de nuevas enfermedades, sobre todo cardiometabólicas se llaman. Ahí se engloban las hipertensiones, la diabetes e incluso algo que se llama dislipidemia, o sea, colesterol, triglicéridos altos, ¿no? Bien, bueno, de hecho, todas las personas adultas jóvenes, qué sé yo, arriba de los 18 años en adelante, independientemente de que no tengan un diagnóstico de enfermedad, o sea, que sean sanos aparentemente, deberían al menos una vez al año hacerse estudios de control, es decir, hacerse los exámenes de rutina básica. Un paciente joven debería hacerse una biometría hemática completa, con eso vos podés saber si tiene anemia, si tiene las defensas bajas, si tiene alguna enfermedad hematológica oculta que no ha dado síntomas y que ya puedes captarse de manera temprana. Es bueno hacerse siempre los exámenes químicos que valoran función renal, por ejemplo una creatinina. Es bueno hacerse lo que llamamos perfil de lípidos, colesterol, triglicéridos y algunas que llamamos lipoproteínas de riesgo cardiovascular. También nos interesa chequear el hígado. El hígado es un órgano del metabolismo importante que hay que también estudiarlo, hay que hacer las pruebas hepáticas, ¿sí? Transaminasas, bilirrubina. En sí, esos son los exámenes básicos a la población joven, aparentemente sana, pero ya la población de riesgo, la población enferma, pues ya los exámenes van dirigidos a su enfermedad. Bueno, si alguien ya tiene diabetes, pues le hacemos sus controles de glucosa, le hacemos sus controles de hemoglobina glucosilada y hacemos otros estudios más especiales que al menos a nivel institucional los tenemos. Por ejemplo, tenemos el apoyo del Centro Nacional de Cardiología que está adscrito al hospital y entonces hacemos estudios más especiales para el corazón,
qué sé yo, cateterismos cardíacos, implantes de marcapaso, ya patologías más avanzadas que también es parte del perfil del hospital, ¿sí? Nosotros los pacientes crónicos ambulatorios que tenemos aquí, en promedio cada 3 meses se los hacemos. O sea, un paciente diabético, cardiópata, hipertenso, en promedio la cita anda entre 70 y 90 días, dependiendo de manera individual la complejidad de la enfermedad, ¿sí? No, hay pacientes que los vemos mensual, otros cada 2 meses, otros cada 3 meses. Eso depende de la complejidad que tenga de manera individual y que cada médico le dé el seguimiento oportuno, ¿sí? En la población sana, pues, que gente que no tiene una enfermedad definida todavía, al menos una vez al año debería chequearse. Digamos, la gente joven, porque pueden haber enfermedades ocultas que se puedan detectar con algún chequeo médico previo. En la población joven, lo que sí debería hacerse la gente, pues una buena biometría hemática completa para ver toda su serie celular que tenga que ver con el funcionamiento adecuado, que eso incluye plaquetas, glóbulos blancos, glóbulos rojos, un examen de glucosa. Hoy en día la diabetes es una pandemia a nivel mundial y a nivel de Nicaragua ya se maneja a niveles epidémicos, endémicos, es decir, tenemos captación de muchos diabéticos, incluso asintomáticos. Las enfermedades renales también no dejan de ser un problema y bueno, el paciente en su chequeo debe hacerse una creatinina de control, digamos, exámenes básicos, biometría, glucosa, creatinina, perfil de hígado, perfil de grasas, sí, los exámenes de rutina básicos para la población general, ¿no? Es decir, pues nosotros en el hospital tenemos esa cobertura, esos estudios, pero bueno, siempre y cuando el paciente esté dentro de nuestra consulta o venga referido a otra unidad de salud, pues nosotros lo captamos y hacemos el protocolo de estudio, ¿no? Tenemos también esa oportunidad de que somos un hospital de referencia nacional y recibimos pacientes de todas las unidades del país. El protocolo diagnóstico generalmente se le aplica al paciente al cual ya le sospechamos una enfermedad de base, pues, o sea, no vamos a hacer estudios de extensión en un paciente sano, no. Lo que pasa es que nosotros como perfil de hospital no tenemos ese perfil de seguimiento, es más de atención primaria, ¿sí? Es decir, en el centro de salud se practica más el protocolo de chequeos o de atención primaria propio de enfermedades menores, pues decir, siempre el hospital como atención secundaria, generalmente nos hacemos cargo de los problemas macros de salud, o sea, los problemas grandes, ¿no? Que tienen que ver ya con enfermedades de mayor impacto poblacional, cáncer, corazón, diabetes complicado, ya, pero para efectos de información de la población, es decir, lo que nosotros siempre tratamos de hacer es que el paciente que no tiene una enfermedad diagnosticada todavía o cree tener síntomas de sospecha, pues lo ideal es seguir los escalas jerárquicos de la atención, es decir, ir a su unidad de salud cercana, al centro de salud, y luego la unidad que lo capta pues hará la referencia correspondiente según la sospecha diagnóstica. Eso es lo que le llamamos nosotros protocolo. Entonces, si llegas al centro de salud con síntomas de anemia y te confirman que sí tienes anemia, ellos te van a remitir al hospital donde tengamos hematólogos para ver si tu anemia está asociada a alguna enfermedad grande, una leucemia, una aplasia medular. O sea, enfermedades de magnitud que necesitan estudios más especiales que están más a nivel de los niveles secundarios de atención, ¿sí? Tratamos que el hospital sea un hospital secundario, o sea, que vemos lo que en realidad nos toca. Claro, a veces tenés un centro de salud entre el hospital, de repente vemos aquí cosas menores, pero es que a veces también tiene que ver con la satisfacción del usuario, es decir, de repente la gente dice, no, es que yo siento que aquí me atienden mejor que allá, y si por eso vengo aquí. Y por supuesto que tenemos más capacidad de resolución como hospital, o sea, le hacemos más estudios que a veces en el centro de salud no hay.
un grupo de pacientes que nosotros tenemos como cobertura aquí son los pacientes hemato-oncológicos. Tenemos un servicio de hemato-oncología en la cual tenemos la capacidad de diagnosticar cáncer en todos sus niveles, incluyendo cánceres líquidos como son las leucemias, ¿sí? Es decir, las leucemias es un tema interesante porque generalmente es población joven, son chavalos, 18, 20 años, 15 años, ya no digamos en la edad pediátrica, pues en el Hospital de Mascotas se atienden muchos niños con este problema. Nosotros igual aquí tenemos una población de pacientes jóvenes con esta enfermedad, que muchos de ellos vinieron referidos de las regiones, ¿sí? Los colegas de las regiones generalmente lo que hacen es una captación de sospecha, es decir, llega un muchacho a Matagalpa al hospital con síntomas de anemia, al hacerse un examen de sangre que se llama biometría hemática, pueden ver que sí tiene baja la hemoglobina, que tiene los glóbulos blancos elevados y que tiene plaquetas bajas. Y existe en ese examen de sangre existe algo que le llamamos nosotros extendido periférico. ¿Qué es lo que se ve en un extendido periférico en sangre? Células que le llamamos nosotros células transformadas, o sea, células que cambian su morfología y que pueden sugerir la posibilidad de un diagnóstico de tal magnitud como la leucemia. Porque el examen de oro se hace en este hospital, ¿sí? O sea, en Matagalpa te hacen biometría y puede uno sugerir que la anemia, los síntomas más eso, puede ser sospechoso de leucemia. Por ejemplo, ¿qué te hace sospechar en leucemia? Una biometría que te revele hiperleucocitosis. O sea, leucocitos o glóbulos blancos elevados. Normalmente los glóbulos blancos normales de 5.000 a 10.000. Entonces un paciente que te hace 80.000, 100.000 glóbulos blancos, ese paciente tiene leucemia siempre. A eso se llama hiperleucocitosis, ¿sí? Entonces, si yo estoy en una emergencia y llega con anemia, un chavalo cansado, le hago una biometría, 100.000 blancos, oye, esto es leucemia. Lo estabilizan allá, le ponen sangre, le ponen oxígeno. Una vez que él mejora, lo trasladan a Managua. ¿Dónde? Aquí al Manolo, a hematología. Ya estando aquí ese paciente, el protocolo diagnóstico es hacer lo que llamamos aspirado de médula ósea. Una aguja que se introduce en la médula ósea, en el hueso. Generalmente se hace en la cresta ilíaca, en la cadera. Se introduce una aguja especial con toda la técnica, anestesia y todo, y el hueso, la aguja llega al hueso, a la matriz del hueso, y se aspira sangre de la médula. Esa sangre es la que hace el diagnóstico. Si aparecen células transformadas que se llaman blastos, por ejemplo, o alguna deformidad de las células, plaquetas o glóbulos blancos, eso te hace el diagnóstico de leucemia, ¿eh? Y entonces ahí empieza el proceso médico, o sea, empieza lo que es el manejo médico en relación a lo que llamamos quimioterapia, ¿sí? Estos pacientes son sometidos a ciclos de quimioterapia de inducción, se induce la recuperación de las células, se trata de eliminar el exceso de glóbulos blancos que está en la sangre, que es lo que da la toxicidad cerebral, la toxicidad renal, pulmonar. Estos pacientes con hiperleucocitosis suelen morirse de hemorragia pulmonar, porque exceso de glóbulos blancos destruye la membrana del pulmón. A nivel renal hacen fallas, insuficiencias renales, es decir, el exceso de glóbulos blancos intoxica el cuerpo, ¿sí? Entonces el paciente suele morir de complicaciones a nivel del tejido, ¿sí? Lo destruye. Entonces se usan medicamentos que llamamos quimioterapia, que son para reducir esa cantidad de glóbulos blancos y tratar de recuperar la funcionabilidad del resto de las células, ¿no? O sea, recuperar la hemoglobina, las plaquetas. Muchos de estos pacientes se recuperan, se estabilizan, se compensan, ¿sí? Y luego siguen la vigilancia hematológica en el hospital. Aquí se les da cita en promedio cada 15 días a esos pacientes, cada 15 días. Pues son muy dependientes de transfusiones, sangre, plaquetas. Son muy propensos a las infecciones, ¿sí? Es decir, aunque tengan exceso de glóbulos blancos, no se defienden bien. Son muy vulnerables a las infecciones, sobre todo infecciones micóticas por hongos. Generalmente se complican mucho de neumonías, de abscesos, o sea, lo que llamamos abscesos o la gente le llama diviesos, pues, pero son colecciones de pus en la piel, en los tejidos blandos, y también suelen complicarse de infecciones de tipo sistémicas como meningitis, ¿ya?
Es decir, esta patología es compleja, pero pues nosotros aquí tenemos un servicio de hemato-oncología que hemos sacado a muchos pacientes, ¿sí? Es decir, tenemos una población de pacientes recuperados alta. Pues sí, la mortalidad también tiene su porcentaje, pero generalmente son pacientes que ya han tenido muchos años de evolución y se han venido complicando en el tiempo, ¿no? Pero al menos aquí se le garantiza el diagnóstico, se le garantiza lo que es transfusión de todos los derivados como componentes, plaquetas, sangre, y cobertura con antibióticos como profilaxis para prevenir alguna infección, ¿no? Bueno, con la diabetes el asunto es un poco más dramático y a la vez más complejo porque hay más pacientes, la población diabética es mucho más alta. Es decir, hay más diabéticos que pacientes hematológicos, por ejemplo. Es decir, nosotros sí consideramos a la diabetes en Nicaragua como una pandemia, es decir, ya casi andamos como un 40% de la población nicaragüense con diabetes o prediabetes, eso es bastante, ¿no? El problema de la diabetes no es si la tenemos o no, el problema es cómo nos cuidamos, ¿sí? El 80% del paciente diabético, su control y su pronóstico depende del paciente, no del médico. Es decir, de qué manera nosotros educamos al paciente en cuanto a cómo recomendarle cómo debe cuidarse, cómo debe alimentarse, cómo debe de controlar o modificar su estilo de vida en cuanto al estrés, ya sea laboral, estrés familiar. La diabetes es una enfermedad multisistémica, también afecta a todos los órganos de la cabeza a los pies. El azúcar es un proinflamatorio, ¿sí? Es decir, tus niveles de azúcar son necesarios para la combustión y para la energía, ¿ya? Pero los niveles elevados tienden a ser tóxicos en el cuerpo. O sea, el azúcar actúa como un proinflamatorio, de tal manera que los pacientes con diabetes mal controlados, o sea, que hacen azúcares altos, suelen tener cefalea, suelen tener fatiga, ya no digamos neuropatía diabética, dolor en los pies, duelen los pies, las rodillas. Es decir, son sintomatología muy común que tiene que ver con un mal control metabólico, ¿sí? La diabetes, por ejemplo, en este hospital tiene ribetes muy importantes porque recibimos muchos pacientes infestados. Por ejemplo, aquí es muy común ver en ortopedia muchos pacientes con pie diabético. Y pie diabético son pacientes que han perdido la sensibilidad al dolor y que entonces sufren un trauma menor y sirve de puerta de entrada para una infección, ¿sí? O sea, el paciente tiene neuropatía y pierde la sensibilidad al dolor, no siente que se golpeó y no le duele. Pudo sufrir una laceración y no sintió, y entonces hizo alguna herida, una laceración y entró un microbio y empieza la infección, ¿sí? De tal manera que, pues, dependiendo del tiempo en que logre venir al hospital, porque también es un asunto de que la gente no suele venir en el momento preventivamente, ¿no? El paciente suele venir ya en etapa muy avanzada. Es decir, mira, hace 15 días yo me chollé y entonces ahora estoy rojo en 2 semanas y entonces viene ya con infección, absceso y va para arriba. Entonces por eso es que la gente pierde el miembro, porque no hay manera de salvarlo, ¿sí? Pero es que el tiempo juega mucho, ¿sí? Pues hay gente que igual, pues la infección la hacen porque tienen una insuficiencia circulatoria, no hay un buen oxígeno ahí que te defiende el tejido, ¿no? Otro problema importante, pero creo que sí se maneja ya a niveles de nefrología, la insuficiencia renal, o sea, riñones que están cerrados, que no orinan, pacientes que ya hacen otras complicaciones metabólicas, hacen acidosis metabólica, hacen insuficiencia respiratoria, y que nosotros esos pacientes sí los estabilizamos, pero los remitimos a la unidad de nefrología del EDIN-Fonseca, donde están los nefrólogos, porque lo que viene aquí es algo que se llama diálisis o hemodiálisis.
Es una complicación terminal del riñón en etapa de nefropatía diabética, ¿sí? O sea, esos eventos suelen manejarse ya porque ese es el tratamiento final, paliativo. Conectarle una máquina de hemodiálisis o hacerle una diálisis peritoneal para reciclar o eliminar los tóxicos del riñón que nos pueden ser orinados. Pero esa es una etapa muy peligrosa, pues nosotros aquí captamos a algunos pacientes, no es mucho, pocos pacientes. La mayoría de los pacientes diabéticos cuando vienen a nosotros vienen más con un comportamiento infeccioso. O sea, pie diabético, que ortopedia los resuelve, ya sea con lavados quirúrgicos de bridación y en el peor de los casos, pues amputación. Pero bueno, es un asunto de vida o muerte. O sea, si el paciente ya el pie no es viable y hay que quitarlo, eso es al menos preservar la vida, porque si no lo quitas se va a morir. Bueno, hemos tenido experiencia que algunos pacientes optan por abandonar cuando les planteas el procedimiento. Pero es una cuestión bien trágica porque sí, en realidad uno debe de preservar hasta donde se puede el miembro, pero a veces hay miembros que ya no son viables, es decir, ya se hizo todo y no respondió. O muchas veces pueden ir ya así a su casa. Nos ha pasado que viene desde su hogar y el criterio de salvamento pasó, pues, porque tal vez tiene mucho tiempo de evolución. Pero también el quitar el foco infeccioso, al final es cierto, puedes perder un miembro, pero no perdes la vida. Y mucha gente sin un miembro ha logrado vivir X cantidad de años, ¿no? Es decir, mucha gente, pues no es lo ideal, pues, pero entre no tener tu miembro y perder tu vida hay un abismo de diferencia, ¿no? De tal manera que eso también es el reflejo de cómo te has cuidado. O sea, llegar a una complicación diabética no es más que el reflejo de que probablemente te has cuidado mal. O sea, has hecho lo que decimos ciertos descontroles dietéticos, mal control metabólico, o sea, no fuiste responsable con tu tratamiento o en algún momento hiciste algunos factores de riesgo de manera constante. Es decir, un diabético con una buena disciplina, bien cuidado, puede vivir 30, 40 años sin ningún problema, ¿sí? Es decir, también tenemos aquí diabéticos bien cuidados, de más de 30 años de evolución, que andan sus pies sanos, su riñón sano y bien controladito. Es decir, este es un asunto de educación en la parte metabólica, es un asunto también de hacer equipo con el médico y de tomar en cuenta la consejería que uno da a cada instante, ¿no? Además de ser adherente al tratamiento, o sea, tomárselo de manera constante a como debe ser, acudir a las citas, a sus chequeos, a sus exámenes. Es decir, todo esto es integral y es multidisciplinario, ¿sí? También se tiene que valorar, y aquí lo vemos en conjunto con las nutricionistas, pues se les hace sus valoraciones por nefrología a los pacientes ambulatorios. Sé que la diabetes es meramente preventivo. O sea, en la diabetes se puede aplicar el concepto de medicina preventiva. O sea, puedes tener la enfermedad y cómo hacer para no evolucionar a un diabético, a una nefropatía diabética. Aplicar toda la parte preventiva. Eso incluye alimentación sana, balanceada, un control adecuado de tu azúcar, una vigilancia médica oportuna y pues, hacerse sus exámenes de rigor para estar haciendo los ajustes al tratamiento, ¿sí? O sea que al final la enfermedad sí es trágica, pero también es noble. Si te cuidas, no pasa nada. El problema es cuando no nos cuidamos. Puede progresar a muchas complicaciones fatales.